Bueno, buenas noches. Nuevamente nos encontramos para la última clase de este curso de primeros auxilios en adultos mayores institucionalizados. Hasta ahora charlamos cómo realizar RCP en adultos mayores institucionalizados e incluso cómo realizarlo si somos adultos mayores, que estamos realizando el RCP a otros adultos mayores. Hablamos de los primeros auxilios en adultos mayores e institucionalizados, hablamos de las heridas, las hemorragias y los traumatismos y las quemaduras, hablamos de los traumatismos y las convulsiones, hablamos de las caídas, ¿sí? Así que tocamos un poco lo que tiene que ver con las generalidades de los adultos mayores, ¿sí? Creo que les dije también el tema de las convulsiones. El último punto que vamos a tocar es el estado mental alterado, ¿sí? Con la charla de hoy terminamos este curso. Antes que nada, agradecerle a todos los que lo vieron. Espero que les haya parecido interesante. Si tienen alguna duda pueden escribirnos a administración@fundacionsurcos.org. Vamos a empezar con esta clase. Voy a compartir pantalla. Bien, estado mental alterado. Bueno, para hablar de un estado mental alterado, primero tenemos que hablar de un estado mental normal. ¿Cuál es el estado mental normal? Primero, me adelanté, perdón. Vamos a cuáles son los objetivos de esta clase. Adquirir conocimientos, ¿sí?, acerca de la causa, diagnóstico y tratamiento de los estados mentales alterados, y cuáles son los primeros auxilios que tenemos que hacer en estos estados mentales alterados o síndromes confusionales. ¿Qué es un estado mental normal? Un estado mental normal es la apreciación exacta de la realidad. Es tener una realidad, es vivir una realidad, ¿sí?, como la vive todo el mundo, como la ve todo el mundo. Es una actualización eficaz en el ambiente, ¿sí? Interactúo con el ambiente eficazmente. Tengo una apreciación de lo que pasa, de la realidad. Y tengo una adaptación que es activa al ambiente, va y viene, ¿sí? Me puede cambiar el ambiente y yo me adapto a eso, esa realidad. Es una actividad útil, tengo la presencia de una actividad útil, o sea, interactúo, ¿sí?, y no combato con el ambiente. Es un estado mental normal. El estado mental alterado en realidad está definido, primero puede ser agudo o crónico, ¿sí?, y está definido como una alteración en la vigilia, puede ser en el contenido, ¿sí?, o también puede ser en el estado de conciencia. Un estado mental alterado se puede presentar, como les decía, en forma aguda o en forma crónica. Es la pérdida del equilibrio, es la pérdida de respuesta, ¿sí? Ahora, las causas son muchísimas que generan un estado mental alterado. Pueden ser causas vasculares, causas metabólicas, ¿sí?, causas que tengan que ver con infecciones, por ejemplo, infecciones. Cualquier infección me puede alterar el estado mental. Infartos, diabetes, sepsis, infecciones, hipotiroidismo, ACV, intoxicación alcohólica, intoxicación por drogas, hipercapnia, es decir, aumento de la CO2, por ejemplo. ¿Vieron en invierno las muertes por monóxido de carbono? Eso es un estado mental alterado. ¿Que hasta dónde llega? Una somnolencia que llega al coma, ¿sí? También lo que puede dar es una depresión, ¿sí?, una depresión del sistema nervioso o una excitación del sistema nervioso, como pueden dar los envenenamientos o la sobredosis. Un tumor cerebral, un traumatismo cerebral, ¿sí? Estados convulsivos, en el post-convulsión, ¿sí?, el estado post-ictal, genera un trastorno de un estado mental alterado, que dura aproximadamente unos 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos y recobra.
El shock, la deshidratación, la insuficiencia renal, ya les dije los trastornos tiroides, las quemaduras, que fue lo que charlamos también, y alteraciones psiquiátricas. Ahora, imagínense cómo nos damos cuenta nosotros que un paciente tiene el estado mental alterado. Fácil, básicamente por cómo lo define, ¿sí? Es esta alteración en la conciencia. Ahora, ¿cómo sé cuál es la causa de eso? Bueno, para esto es fundamental apoyarnos en el interrogatorio, ¿sí? Si yo encuentro, una cosa es, si yo encuentro en el hogar una persona que la gente conoce, que conoce los antecedentes, que conoce la medicación que tiene y conoce su historia de vida y sabe lo que pasó en los últimos minutos o en las últimas horas o en los últimos días. Si se cayó, no, se cayó hace 2 días. Ojo, pensemos porque esto puede ser un hematoma subdural. Ay, tuvo vómitos, después de caerse tuvo vómitos, pero después anduvo bien. Bueno, hay que trasladarlo y hacer una tomografía, porque eso puede ser un hematoma subdural. ¿Sí? O, no, no sabemos qué le pasó, no se levantó, es diabético. Bueno, piensen entonces que se aplicó insulina, no comió lo que tenía que comer, ¿sí? Y bajó su glucemia. Denle un poquito de azúcar para ver si levanta. ¿Sí? O no, nada. La verdad que cuando nos entramos al cuarto había mucho olor, olor a gas, y no reaccionaba. Bien, en ese caso piensen en una intoxicación por monóxido de carbono. Estaba muy frío, ¿sí? Una hipotermia, ¿sí? Estaba con tos, fiebre, hay una infección dando vueltas. No sé qué es lo que tiene, pero lo trato de despertar, no responde, y cuando quiere decir algo, balbucea, pero no habla. Tengo que pensar en una ACV. Bueno, todo esto son causas agudas, ¿sí? En lo crónico, lo que voy a ver es trastornos más de conciencia que van deteriorándose lentamente. Pero a lo que voy con esto es que es fundamental la tercera persona, ¿sí? Fundamental. Yo tengo que tener una tercera persona a quien interrogar. ¿Por qué? Porque el paciente ese no lo puedo interrogar. Una cosa es si yo tengo al paciente para interrogar, y otra cosa es si no lo tengo. Si no tengo al paciente ese para interrogar, necesito una tercera persona que me actúe como intermediario y que me pueda transmitir antecedentes de esa persona. Es decir, los signos y síntomas que aparecen se relacionan con un medio, con algo que pasó y que generó esos signos y síntomas. ¿Sí? O sea, esto se retroalimenta. El signo y síntoma lleva a una causa, la causa genera el signo y síntoma. Si yo no logro determinar la causa, ¿sí? Nunca voy a poder llegar al diagnóstico. La causa termina siendo el diagnóstico. Tengo que saber cuál es la causa para seguir esa línea y en base a eso tratarla. Pero veamos entonces en adultos mayores, los trastornos de conciencia son extremadamente frecuentes y son más frecuentes a medida que el adulto mayor envejece. A medida que cumplimos años, mayor posibilidad de tener trastorno de la conciencia tenemos. ¿Por qué es esto? Ya se los comenté esto, pero lo volvemos a repetir porque es muy importante y porque es básicamente la punta del ovillo de donde siempre tenemos que agarrar a un adulto mayor para llegar a un diagnóstico. Recuerden que todos, que la economía del cuerpo es el oxígeno, ¿sí? La plata, el dinero del cuerpo es el oxígeno. Durante nuestra vida, antes de llegar a ser adultos mayores, el oxígeno nos sobra un poco. Entonces, ante cualquier situación de estrés, una infección, un infarto, una arritmia, una ACV, nosotros recurrimos a ese oxígeno que está de más para suplir y poder seguir un poquito más. ¿Sí? Puedo continuar con una gripe, puedo continuar con una afección respiratoria, puedo continuar un poco más. ¿Por qué? Porque apelé a ese oxígeno que tenía de más. El adulto mayor no le sobra oxígeno. La economía se sigue manejando igual, la economía del cuerpo sigue siendo por el oxígeno, pero tiene el oxígeno justo para sus actividades de la vida diaria. Cuando aparece una gripe y necesita un poco más de oxígeno, busca, no tiene ese tanque de reserva que tenía de joven, pero le pide a otros órganos. ¿A qué otros órganos le pide? Le pide al cerebro, ¿se acuerdan? Y le pide a los riñones. Por eso, vuelvo a decirle, los geriatras nos fijamos mucho en los riñones, en cuánto orina,
cómo orina, ¿sí? Si orina más, menos, si está más concentrado. Y nos fijamos en el estado cognitivo, ¿sí? ¿Cómo está? No, no sé, él normalmente hasta ahora juega al ajedrez con mi hijo, pero ahora ni me conoce. Busquen, porque ahí hay algo que está desencadenando esto es un estado mental alterado, hay una alteración en la conciencia, ¿sí? O no se despierta, también es un estado mental alterado. No se despierta, pero tampoco responde a si yo lo pincho o lo aprieto, ¿sí? Está en coma, también es un estado mental alterado, ¿sí? Veamos qué es lo que tiene sobre la mesa de luz. Si toma medicamentos, no es un paciente que toma normalmente benzodiazepinas. Bueno, ojo, ¿cuántas tomó? Chequemos eso, ¿sí? No, es un paciente diabético, pero ayer justo se cortó la luz y nos fuimos a dormir sin cenar. Ah, no me acuerdo si se había aplicado o no la insulina. Listo. Seguro es una hipoglucemia. Tóquenlo, va a estar frío y transpirado, ¿sí? En ese caso, después lo vamos a charlar, es en el único caso que de costadito le ponen un poco de azúcar en la boca para que vaya retomando conciencia. Porque el cerebro, más allá de oxígeno, necesita combustible, necesita azúcar, ¿sí? Entonces, si se le acaba el azúcar, se pone un protector de pantalla. No hace nada, no puede pensar. Le damos azúcar y empieza a funcionar de vuelta, ¿sí? Pero este es el único caso que le damos algo en la boca, si no, tratamos de no dar nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque corro el riesgo de que se broncoaspire. Pero entonces, sabemos que en el adulto mayor es muy frecuente el estado de conciencia y que va a ser el primer síntoma que nos va a dar, ¿sí? El estado de conciencia alterado. Y esto es lo que nos va a llevar a la búsqueda del diagnóstico de esto. ¿Cómo evalúo yo a este paciente? Primero tengo que hacer una evaluación dirigida, muy puntual. Número 1, si el paciente está solo y en el domicilio, y yo entré tirando la puerta abajo porque decían que no respondía, es la familia la que me va a tener que decir si es diabético, si es hipertenso, si es coronario, si es respiratorio, si toma medicación, si come, no come, si tuvo caídas o alteraciones los días previos, ¿sí? Si tenemos la suerte de que estaba en un hogar con terceros, ¿sí? Ese tercero, sea su familiar, sea un cuidador o sea quien sea, es el que me tiene que dar las horas previas a esa alteración en el estado de conciencia. Porque de ahí va a salir el diagnóstico. Sí, se cayó hace 2 días, listo, se cayó, llévenlo y háganle una tomografía. Lo primero a descartar es el hematoma subdural. No, él cada tanto hace esto, hace estos cuadros. Esto lo tuvo, tiene mucho dolor de cabeza también, que a veces va, a veces viene. Bueno, también hay que estudiar a nivel del sistema nervioso si no hay un tumor, si no hay una masa que está ocupando y está generando esto. Entonces, bueno, esa es la historia de la enfermedad. La enfermedad actual es esta alteración de la conciencia. Tengo que buscar toda la historia de esta enfermedad actual, ¿sí? Yendo para atrás. ¿Y quién me va a dar la historia? Obviamente el paciente no, porque tiene su estado mental que está alterado. ¿Quién me lo va a dar? El acompañante, el tercero, el cuidador, el familiar, el cercano, el que vive con él, ¿sí? El resto que está en el hogar. Todos son importantes. ¿Qué medicación toma habitualmente? Es fácil si estoy en el hogar. Si estoy en el hogar, que vayan, me traen la carpeta y sé lo que toma. Si está solo y en su casa, bueno, ¿a dónde voy? A la cocina y al baño, a revisar qué frasquitos hay. Y ahí también voy a saber lo que toma. O quizás el familiar lo sabe. Evalúo el estado de conciencia, ¿sí? Evalúo el nivel de conciencia, o está en coma, o está somnoliento, o está bien. ¿Y cuál es el contenido de conciencia? O está excitado, o está deprimido, o está alterado este sistema, este nivel de conciencia. Lo evalúo físicamente. ¿Cuáles son sus signos vitales? ¿Qué temperatura tiene? ¿Qué presión tiene? ¿Qué frecuencia cardíaca tiene? ¿Cómo es su estado neurológico? ¿Tiene algún déficit motor? No puede mover un brazo, no puede mover una pierna. No, puede mover bien brazos, piernas, puede articular bien la palabra. Listo, no hay nada en ese caso. Una vez, ¿cómo es cardiológicamente? Si lo conozco es mejor, ¿sí? Mucho mejor, porque voy a decir, no, está igual que siempre. Si no lo conozco es una persona que tiene soplo. Sí, los adultos mayores el 80% tienen soplo y no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, en base a lo que fui
buscando cómo está la piel, miro la piel, porque muchas veces hay heridas que me pueden llevar a un cuadro previo. Una vez que hice toda la secuencia para atrás y que hice mi examen físico, voy a los exámenes complementarios, que son un laboratorio, un sedimento urinario. No voy a esperar a que orine para hacer un análisis. Lo que hago es, le coloco una sonda vesical y saco orina para urocultivo y sedimento. ¿Sí? El sedimento es patológico. Bueno, puede ser que tenga una infección urinaria y que esa sea la causa. En ese caso, lo que hago es inicio un tratamiento antibiótico. Bien. Ahora, entonces, siguiendo la secuencia, esto yo puede ser que me encuentre con un paciente, todos los que laburamos en salud, sin antecedentes o con antecedentes, sin antecedentes conocidos o con antecedentes conocidos. Si tiene antecedentes conocidos, sé si tuvo el trauma, si tiene diabetes, hipertensión, hipoxemia, es un EPOC, si tuvo dolor de cabeza o de nuca, si se cayó o no se cayó, qué estaba haciendo cuando le apareció este estado mental, si lo tuvo días previos. Esto es un punto muy importante. Si yo no conozco los antecedentes, bueno, tengo que descubrir yo a ese paciente, con lo cual el examen físico para los dos es muy importante, pero si tengo los antecedentes, es mucho más puntual lo que voy a buscar. Es diabético, voy a buscar la hipoglucemia. Tuvo el traumatismo, voy a buscar el hematoma subdural. Tuvo dolor de cabeza, voy a buscar algo a nivel central. Si no tengo antecedentes, tengo que desnudarlo completamente y empezar a ver desde la punta del pelo a las puntas de los pies. Exactamente, todo el recorrido, todo el cuerpo, y buscar lesiones, infecciones, cambios de temperatura, ¿sí? Cambios de color de la piel. ¿Cómo está el abdomen? Si el abdomen está blando, tiene un abdomen estable y con dolor. ¿Por qué? Porque el foco está ahí, es una infección. Y probablemente sea quirúrgica. ¿Sí? Tengo que evaluar absolutamente todo. Recuerden que los adultos mayores muchas veces no tienen fiebre. ¿Por qué? Porque tienen un hueco axilar muy grande, entonces por más que yo ponga el termómetro, nunca levantan temperatura porque está en el aire, tienen piel todo alrededor. Entonces, la temperatura no es una variable que yo voy a buscar en un adulto mayor. Sí el estado alterado de conciencia. Entonces, lo que hacemos hacemos la evaluación inicial, ya estamos terminando bien lo que es el examen físico, pero ¿qué tengo que hacer? Tengo que asegurar la vía aérea, tengo que ver que respire, ¿sí? Veo el tórax cómo se expande, y que tenga buena circulación, veo que el pulso está bien, ¿sí? Si hubo algún mecanismo traumático, lo que hago es que quede estabilizado, se cayó, bien, dejo estabilizada y quieta la columna vertebral, no lo movilizo, ¿tá? Lo dejo quieto. En tal caso, le pongo frazadas de costado como para dejarle el cuello quieto. Con esta presentación clínica, yo lo que tengo que evaluar es, ¿está alterado el nivel de conciencia o lo que está alterado son los contenidos de la conciencia? Es decir, ¿está excitado, está en coma, está confuso? Eso vendría a ser el nivel de conciencia. O tiene un trastorno cognitivo, hay un trastorno de la conducta, hay una alteración del contenido. Puede tener las dos alteraciones, puede tener una alteración en el nivel de conciencia y puede tener una alteración en el contenido, o puede tener alteración de uno de los dos. ¿Sí? Siempre recuerden, esto en el adulto mayor es la punta del ovillo. De ahí empiezo a tirar para llegar al diagnóstico. Hago la evaluación física, veo la cabeza, si no hay traumatismos, veo el cuello, lo mismo, trato de movilizarlo lo menos posible. Si me aseguran que no se movilizó, que no se cayó ni se golpeó, lo puedo poner de costado para evitar una broncoaspiración. En el caso que vomite, está de costado y no se broncoaspira. Hago una evaluación de laboratorio, lo que voy a pedir es lo mínimo, un hemograma, una función renal, una glucemia, ¿sí? Y un análisis de orina. Hago una evaluación psicológica, ¿sí? Y recuerden que la evaluación es interdisciplinaria. Tengo que tener al médico clínico, geriatra que lo está evaluando, a un psicólogo, a un trabajador social,
a un cuidador, ¿sí? En lo posible, en lo posible no, el cuidador de la persona esa, ¿sí? A un enfermero, a un farmacéutico, un asistente farmacológico que me pueda decir qué es lo que estuvo tomando. Supongamos que nosotros pensamos que tomó muchas benzodiazepinas, se equivocó y en realidad le abrimos los ojitos, miramos y vemos las pupilas puntiformes. Bueno, es probable que esté intoxicado. ¿Qué es lo que hacemos? Esto lo va a manejar el médico, pero hay un medicamento que se llama naloxona, ¿sí? Que se usa para las intoxicaciones con benzodiazepinas. Se le aplica y esperamos a ver la respuesta, cómo responde a eso, ¿sí? Para revertir el efecto de las benzodiazepinas. Bien, con la evaluación del equipo interdisciplinario, definimos cómo seguimos con esto. El tratamiento. Bien, el tratamiento va a depender del tipo de enfermedad que presente, ¿sí? Lo que charlábamos recién. ¿Quién hace el tratamiento? ¿Cómo está formado el equipo? El equipo está formado por el médico de atención primaria o el médico de cabecera, el enfermero, el cuidador, el psiquiatra, por ejemplo, psicoterapeuta o psicólogo, el asesor farmacológico que dijimos, el asistente social, y siempre el cuidador. ¿Sí? El cuidador, acuérdense que es fundamental porque es el que va a tener los antecedentes y me va a decir a mí si es que tuvo o no algún, algún traumatismo o efecto adverso previo. ¿Sí? A ver, por ejemplo, saben que los opioides, las benzodiazepinas, no, me voy a corregir en una cosa que les dije. Para las benzodiazepinas se usa otro medicamento, pero personas que usan opioides, el opioide da sueño y vómitos, la morfina, por ejemplo, hasta que uno se adapta. Es un medicamento como cualquier otro, pero altas dosis puede generar intoxicación. La intoxicación del opioide es el que se revierte con el naloxona. ¿Sí? Bien. Llegué al tratamiento una vez que busqué los antecedentes, le hice el examen físico, llegué a un diagnóstico, bien. En este caso, y cuando tengo el diagnóstico, lo comparto con el paciente y con la familia. Espero que el paciente retome la conciencia para explicarle. Y le explico brevemente qué fue lo que le pasó. Y con palabras claras. Lo que pasó fue esto y el tratamiento debería ser esto. El tratamiento no lo impongo, lo sugiero. ¿Por qué? Hago responsable al paciente y a su entorno en la toma de decisión de ese tratamiento. Esto es una medicina centrada en el paciente, centrada en la persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que se vio es que la gente cumple más el tratamiento cuando entiende lo que tiene y por qué tiene que hacer lo que tiene que hacer, que cuando cumple una regla paternalista que le baja un médico de arriba. Uno cumple lo que entiende. Lo que no entiende, no. ¿Y por qué lo voy a hacer si no tiene sentido? No, sí. Si vos haces esto, te va a pasar esto, esto, esto y esto. Entonces ahí está en la toma de decisión. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que el adulto mayor es capaz de tomar sus decisiones. Si no puedes tomar sus decisiones, es otro caso, es distinto. Tendremos que charlarlo con la familia. ¿Sí? Pero en pacientes que pueden tomar sus decisiones, las decisiones las toman ellos. Aunque le haga mal, yo lo que hago es compartir la información. Le doy toda la información para que pueda tomar la adecuada decisión, pero la decisión es de ellos. La nueva medicina basada en la persona es empoderar a la persona en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que hago yo en la forma súbita? ¿Sí? Tengo un estado mental alterado, ¿sí?
el primer auxilio que hago es, si una persona está despierta, ¿sí? Pero menos alerta de lo usual, lo que trato, si veo, o sea, estoy descubriendo ese estado mental que está alterado, lo que hago es le hago unas preguntas simples, le aclaro. Las preguntas que les voy a hacer para usted probablemente sean tontas, pero necesito que me las responda. ¿Cómo se llama? ¿En qué año estamos? ¿Qué día es hoy? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién es el presidente? De esta manera, yo sé si tiene una alteración, si hay alguna alteración en la vigilia, si me responde o no, o en la conciencia. Si me responde, yo me llamo Javier Santos, ¿qué día es hoy? Hoy es jueves, puede ser que sea jueves. ¿Qué año es? 1942. ¿Y dónde estamos? En el hospital. ¿O dónde estamos? En la casa de mi mamá. Bueno, el paciente tiene 94 años, la madre ya murió hace mucho tiempo. Esto me está mostrando un estado mental alterado. Ahora, puede ser el estado habitual de esa persona. ¿Quién me va a aclarar eso? El cuidador, la familia, la tercera persona. Para eso es importante, ¿sí? Eso es lo importante de ustedes, de todos los cuidadores, ¿sí? Que puedan responder a ese interrogatorio. Si una persona está inconsciente o tiene un cambio profundo, ¿sí? en el estado mental, lo primero a hacer es llamar a la emergencia. Si yo encuentro una persona con el estado mental alterado, no trato de investigar demasiado, primero llamo a la emergencia. Número 1, acá en Argentina es al 107, que es el SAME, pero si no, a la emergencia local. Y no es que digo, alguien llama a la emergencia. No, vos, José, llama a la emergencia. Se lo asigna una persona y me aseguro que esa persona lo va a cumplir. Si yo lo digo en general, nadie va a cumplir con eso y va a pensar que lo hacía otro. Fundamental, porque yo lo que voy a hacer, lo voy a hacer para mantener al paciente sin complicaciones hasta que llegue la emergencia. Evalúo lo que es vía respiratoria, vía aérea, ¿sí? Y pulso. En el caso que no tenga pulso, que vea que no respira, empiezo con maniobras de RCP, que son las que vimos en la primera clase. Si está respirando, ¿sí? Yo lo veo que está respirando, no responde y no tuvo ninguna lesión en la columna, lo que puedo hacer es girarle la cabeza, dejarle la cabeza de costado, ¿sí? Para, en el caso de que vomite, no se broncoaspire. Flexionarle las piernas, ¿sí? Sobre la cadera, si pienso que no tuvo ningún traumatismo. ¿tá? Y inclinarle la cabeza un poquito para atrás. Con esto abro la vía aérea. ¿sí? Mejoro, inclinando la cabeza un poquito para atrás, mejoro lo que es la apertura de la vía aérea. Si pienso o intuyo que tuvo una lesión de columna vertebral, obviamente, así como lo encontré, así lo dejo. Le puedo poner alguna almohada de costado, no abajo, no es que le levanto para poner una almohada, no, de costado para mantener fijo así. Y espero. Si vomita y no había girado el cuerpo, giro el cuerpo para un costado, porque si vomita para arriba, se va a broncoaspirar. Y además de la lesión que tenía por este estado de conciencia alterado, tengo después una bronconeumonía. Y otra cosa que tengo que hacer es colocarle una frazada, ¿sí? Para mantenerlo caliente, para mantener la temperatura corporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue la emergencia. Si yo veo que se está por desvanecer adelante mío, lo veo que se para, ¿sí? Pero se incorpora, está comiendo. Se incorpora, se pone blanco, empieza a transpirar y veo que empieza a trastabillar. Lo agarro, lo recuesto y le pongo la cabeza de costado. ¿Por qué? Porque seguramente lo que hizo fue un vasovagal. Por eso transpiraba, por eso se puso blanco y hasta puede llegar a vomitar. Es preferible que esté con la cabeza de costado. Entonces, ¿cómo sigo con esto? Supongamos que estaba comiendo. ¿Sí? Estaba comiendo, se atoró, empieza a toser y no responde. Lo primero que hago es, me pongo atrás, pongo las manos en puño en la boca del estómago y presiono para arriba. ¿Sí? Para que expulse lo que tenía en la boca. En el caso que no estuviera respirando, empiezo con maniobras de RCP. ¿Hasta cuándo sigo con las maniobras de RCP? Hasta que llegue la emergencia. Salvo que haya retomado, ¿sí? Su función cardiovascular.
Si empezó con su función cardiovascular, puedo parar. Pero si no, hasta que sigue la emergencia, yo sigo. Supongamos que se cae, viene una persona que nosotros vemos, estamos en un hogar, en un refugio, y se cae delante nuestro. ¡Blum! De golpe. Lo primero que hacemos es, José, llama a la emergencia. Número 2, voy a asistirlo. O sea, siempre llamar a la emergencia primero. Es preferible pecar de más que de menos. ¿Cuándo llama a la emergencia? Y te diría que casi siempre llama a la emergencia. Llama a la emergencia si no hay una pérdida de conciencia súbita y no responde. No responde súbitamente, no responde rápidamente. En un minuto me tiene que estar contestando, ¿sí? Y en ese minuto yo ya estoy llamando por teléfono. En un diabético, pues probablemente tenga que darle un glucosado hipertónico para mejorar la glucemia. Si está sangrando, ¿sí? Si veo que está sangrando, se cayó y le sangra el oído, le sangra la nariz. Si tiene convulsiones, va a estar después en un estado positral, pero primero que venga la emergencia, porque las convulsiones no son gratis, generan daño del sistema nervioso. Por eso es que el médico va a medicar durante una convulsión con diazepam para tratar de que termine esa convulsión. Y van a ver que después queda en un estado de relax, ¿sí? Post-ictal, como dormido, un ratito y arranca de vuelta. Si tuvo control de esfínteres o tuvo pérdida de masa, pérdida de fuerza muscular en alguno de los miembros. Obviamente, si no está respirando. En las embarazadas, ¿sí? En toda pérdida de conciencia de una embarazada siempre se llama la emergencia. Y en todo paciente mayor de 50 años. ¿Por qué? Porque probablemente sea un síncope, que puede ser de origen cardiovascular o cerebral, que sea una enfermedad valvular, tipo estenosis aórtica, que también puede dar también un episodio sincopal, un diabético, un ACV, ¿sí? Entonces, más de 50 años, hay altas chances de que sea grave lo que generó esa pérdida súbita de conciencia. Ahora, ¿qué es lo que no tengo que hacer? No tengo que movilizarlo, número 1. ¿Sí? Poner la almohada abajo de la cabeza, incorporarlo. No. A ver, depende de lo que vi, depende de lo que vieron. Si lo encontraron en el piso, le pongo una frazada arriba, ¿sí? Alguna almohada de costado, no abajo, de costado, y ¿cómo se llama? ¿Dónde estamos? ¿Qué año es este? ¿Quién es el presidente? Algo que haya pasado recientemente y que él debería de conocer como para ver su estado de conciencia actual. ¿Sí? Empiezo el interrogatorio. Si no había nadie, voy a tener que examinar a él muy bien y detalladamente para encontrar algo, tocarlo, ver si está sudoroso. ¿Sí? Si está sudoroso, interrogar, ¿usted es diabético? ¿Usted es hipertenso? Sí, soy hipertenso y normalmente tomo medicación también porque tengo problema de próstata. Listo, pensemos ahí en una hipotensión ortostática. O sí, soy diabético. Listo, no, ahí no tengo ni que esperar a que me conteste. Ya sé que va a estar en una hipoglucemia. ¿Sí? Si tenemos la suerte que nos contesta. Si no nos contesta, ¿sí? Tenemos la posibilidad de que tenga un cartelito que diga que es diabético. En ese caso, un poquito de azúcar o jugo le ponemos en la boca, de costado, y le ponemos un poquito para que se vaya absorbiendo algo de azúcar. Al ratito de que se absorbe azúcar, va a levantar. Pero acuérdense, no movemos el cuello porque no lo vi, no sé si se cayó, si se golpeó, qué fue lo que pasó. Entonces, no lo moví, ¿sí? No le moví el cuello. Incliné la cabeza para el costado solamente si lo vi caer o si alguien lo vio y me dijo que no tiene ninguna lesión, por las dudas del vómito. Lo cubrí, lo tapé, ¿por qué? Porque mantengo la temperatura corporal. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega la emergencia. ¿Sí? El tema de las comidas, recuerden, solamente si es diabético, o si pude percatar, que si me generan dudas de que esto es una hipoglucemia. Es en el único caso que pongo, y no es comida, es azúcar, Coca-Cola, jugos, ¿sí? Obviamente jugos con azúcar, con altas concentraciones de azúcar, con una pajita en la boca, un poquito, para que se absorba. Si esto es por una hipoglucemia, al ratito va a ver que se va a empezar a mover, se va a despertar. Ese cerebro
que ya tiene combustible, que es el azúcar que le pusimos en la boca, ya empieza a funcionar. Eso, a ver, esa respuesta, que es lenta pero siempre ascendente, va a llegar a un pico y va a volver a bajar. Entonces, en cuanto toma un poquito de conciencia, ahí sí le decimos, ¿le duele algo? No, bueno, tome un poco de esto. Y le damos para que tome más de ese jugo, más de esa coca, ¿sí? Y le damos un alfajor o algo dulce para que coma, o algo con azúcar, o un par de cucharadas de azúcar. En el único caso, recuerden, si no sospecho de diabetes o no me aseguran que es diabético, no tiene sentido darle nada porque voy a correr el riesgo de que se broncoaspire. Otra cosa que no hago, y no le digo, señor, ¿qué le pasa? No, no estoy siendo amigable con el señor, no. Señor, ¿está bien? Señor, ¿está bien? No le tiro agua en la cara para despabilarlo, no le piso el pecho, ¿sí? Si no le digo, señor, ¿está bien? Señor, ¿está bien? ¿Cómo se llama? ¿Me escucha? Ahí voy a tener las primeras respuestas. Entonces, después de acercarme, señor, ¿cómo se encuentra? Me presento. Señor, soy Javier Santos, soy médico, soy cuidador de este hogar. ¿Cómo se encuentra? Si estamos en el hogar lo voy a conocer. Julio, ¿cómo se encuentra? Julio, ¿me escucha? Hay personas que ante ciertas patologías no pueden responder, ¿sí? Entonces lo que hacemos es le agarramos la mano. Le agarramos la mano y le decimos, Julio, ¿me escucha? Quizás nos mira y no responde nada. Si me escucha, apriete la mano. Si sentimos que aprieta la mano, se lo volvemos a decir. Julio, ahí sentí que me apretó la mano. Si me escucha, nuevamente, vuelve a apretar la mano. Si vuelve a apretar la mano, ahí ya sabemos que hay una alteración de la conciencia muy específica. Le explicamos, Julio tuvo una pérdida de conciencia, quédese tranquilo, sé que está escuchando todo lo que le estoy diciendo, lo voy a abrigar y vamos a esperar la emergencia. Y hacemos eso. En el caso que no me conteste, ¿sí? Y que yo sepa que no tuvo traumatismo, lo pongo de costado, le giro la cabeza para un costado, por las dudas de que vomite, para que no se broncoaspire, y espero a la emergencia, ¿sí? Siempre bajando el umbral de ansiedad del paciente y el entorno. Julio, quédese tranquilo, yo me voy a quedar con usted, siempre me quedo con la persona. No, espere que voy a llamar a la emergencia, no, ya le asigné a alguien que llame a la emergencia. Yo me quedo con la persona. Julio, yo me voy a quedar con usted hasta que venga la ambulancia. Quédese tranquilo. Y le agarro la mano. Son personas que en general tienen sed de piel. Esto me lo dijo un paciente una vez en una terapia. Tienen sed de piel. Doctor, a mí acá me revisan, pero nadie me toca. ¿Sí? El mimo, ¿sí? La empatía cura. Así que pónganse en lugar de esa persona. ¿Sí? Escúchenlo, acompáñenlo, pregúntenle sus dudas, por más que no haya dudas cuando terminaron de evaluarlo, díganle, ¿tiene alguna duda? Sobre todo porque eso va a reafirmar algunas alteraciones de conciencia o no, porque puede ser que le vuelva a preguntar lo mismo. Puede ser que le pregunte, yo no sé si esa copa va con ese plato. Puede ser que le diga, ¿vio qué lindo que es ese cuadro? Bueno, ¿hay una alteración de conciencia? Sí, porque no tiene que ver con el enfoque que yo estaba haciendo. ¿Sí? Esa conciencia está alterada, ese contenido de conciencia está alterado, esa respuesta no es la esperable. Eso es importante. ¿Sí? Entonces, siempre busquen que nos hable, que confíe en nosotros, número uno. ¿Y cómo confía en nosotros? Si nos ponemos a su lado, si lo escuchamos. Y básicamente si no le hacemos daño. Si no lo movemos si tuvo un traumatismo, ¿sí? Si lo abrigamos y si lo acompañamos hasta que viene la emergencia. Lo único que tenemos que hacer es acompañar. Bueno, les vuelvo a decir, fue muy grato haber pasado este tiempo con ustedes. Espero que hayan disfrutado de las charlas estas que tuvimos en primeros auxilios de adultos mayores institucionalizados. Acá van a ver una serie de archivos
¿sí? de documentos, algunos son de internet, otros no, pero los pueden buscar, que habla sobre estos cuadros, sobre trastornos de conciencia en adultos mayores, de alteraciones en conciencia de adultos mayores, que, a ver, hay muchísimos más. Estos son puntuales y por algo están acá, porque es bibliografía que marcó conducta en algunos momentos, ¿sí? Así que, bueno, busquen ahí, no paren de investigar, y es muy importante lo que a ustedes les sucede día a día, porque la experiencia es lo que nos hace a nosotros como especialistas, ¿sí? La formación y la experiencia. No desestimen la experiencia, ¿sí? Ustedes que trabajan con adultos mayores, la experiencia de ustedes es vital, y lo que aportan por el conocimiento, por su conocimiento informal, es muy importante. No se lo queden, comuníquenlo. Y otra cosa es, comuniquen, ¿sí? Y hagan visible el problema de los adultos mayores en el mundo. Todos vamos a envejecer. La única manera de no envejecer es morirnos antes, y ninguno se quiere morir antes. Todos queremos envejecer. O en realidad todos no queremos envejecer, pero no nos queremos morir tampoco. Bueno, esa posibilidad no existe aún, ¿sí? Para envejecer bien necesitamos tender redes y que la gente se ocupe de los adultos mayores. Al igual que los bebés, los adultos mayores son los grupos más vulnerables de una sociedad y son los que deberían ser más respetados y más protegidos en una sociedad. La única manera de hacer esto es que nosotros lo comuniquemos, ¿sí? Y que tratemos a los adultos mayores con cariño y con respeto. De esta manera los vamos a empoderar y de esta manera vamos a tener nosotros un mejor envejecimiento. Así que espero que tengan una muy buena vida. Nos veremos en algún otro curso. Acá tienen todos los contactos con Surcos. Si tienen alguna duda, nos escriben ahí a surcos.org y les contestaremos sus dudas. Espero que tengan una muy buena jornada, y vamos a terminar con este curso. Nos veremos probablemente en otros cursos. Así que les agradezco y fue un gusto para mí haber pasado estas charlas con ustedes. Que tengan buen día. Chau, chau.